Good morning, everybody. I made it back. Buenos días. Ya regresé. So since you did the wave, I have to retire. That was always my deal. Oh no, there was a wave. Pues She's grocery shopping for me. Wow. ya terminé con el trabajo. Oh, everything tastes like aluminum. Yes, it did. Me puedo jubilar porque I just wanted to me habéis dado tan buena bienvenida. for your kindness toward Amy and I as we went through this thing. We weren't planning. I apologize. Solamente quería pasar por aquí a agradeceros por Here, but man, it todo lo que habéis hecho para mí y para mi mujer Amy. with fever Eh, 12 days, 101 to 103. lo siento por estar enfermo. To be honest with you, Estaba 12 días en la cama con fiebre, notes and cards, entre 101 y 103 grados, to be so supportive. pero Amy ha puesto vuestras cartas y todo por mí. I anticipate next week Eh, being right here preaching again. por donde estaba para que vea todo ese ánimo. Muchísimas gracias. One of the Estaré questions aquí, I've asked over and over is, well, espero que estaré aquí la semana que viene a predicar. change your perspective on Una pregunta que, view this, and I wanted to address that with you today. sigo a recibir es que, bueno, ya que Convinced that I am an has estado enfermo con el virus, with me. ¿ha cambiado How did she get it near tu sentimiento sobre todo esto? is a mystery. And Entonces, quiero compartir una cosa. Amy, mi mujer, también lo tuvo, pero no tan mal como yo lo tenía. and all this stuff. And guess what, you guys? There are more questions than answers. And here's what I want to beg you. He tenido varias como entrevistas, interrogaciones con doctores, con expertos médicos de la ciudad y todo, y os tengo que decir que hay muchas más preguntas que respuestas ahora mismo. Y os animo a Because you read eh, the last article, that's probably your new opinion. que But I do the same thing, and I've read a bunch of them. sujeta tus opiniones, no los sujetes muy firmemente, porque estoy diciendo que aunque hayas leído algo, a lo mejor es que nadie de verdad sabe lo que está pasando aquí. Entonces debemos tener mucha gracia y misericordia hasta entre los unos y otros. Tenemos un servicio donde una mascarilla es obligatorio y hay varios de vosotros que piensan, vaya, eso parece extremo, pero os quiero decir que hay personas con otras opiniones y os pido de tener paciencia y misericordia Try to sift con esas situaciones. noise, okay? People are getting sick. Some folks die. Disease has been around for a long time. I was with Freddie, he asked me about my dad. Eh, My dad had polio. hay personas que As a little boy, están enfermos y hay gente que están muriendo the y rest of their lives, it happens, you guys. mi padre tenía polio cuando era un niño And death, by the way. y, And the good news is, y eso fue algo que le afectó para toda la vida. move on. Pero Cristo, la buena noticia es que Cristo ha vencido a la enfermedad y a la muerte. Y tengo que también deciros que hemos perdido uno de los nuestros, uno de los buenos, que se llama Ray Boggs. Esta semana tenía 91 años y se murió en Regardless, for him to be in the field, su granja. Y ending to his earthly life. Here's the estuvo en el campo de su granja y eso era el fin perfecto para su vida. No puedo imaginar nada mejor para él. good as the sermon
y no va a ser personal, Jim, pero tú no vas a ser mejor que la predicación que está oyendo ahora mismo en el cielo. Ray fue una persona interesante e inventé una palabra para representarle, que es una combinación de las palabras ornery, que bueno, en español no tiene una traducción muy buena, que dice aquí mal geniado, pero en inglés tiene una reputación mejor. Tenéis que fiar en mí. Y sweet, dulce también. Bueno, vamos a orar. Señor, estamos tan agradecidos que en medio del caos y del virus, aquí estás, nuestra roca. Y nosotros hemos estado cantando del libro de Apocalipsis. Y para los que tenemos dudas, espero que tú nos rodees y también a los familiares de Ray Boggs. Pido que, bueno, te agradezco que ahora ya no camina por fe, que ya te ve. Y no podemos ni imaginar cómo es eso, pero me alegro por él. Gracias por esta familia de iglesia también. Y te pido que estés con Jim, que le ayudes a predicar con el poder de la verdad a su lado. Gracias por oír nuestras oraciones y por enviar a tu Hijo. Eres increíble, Padre amado. Amén. Pues nos vemos la semana que viene. See John back. I just love that guy. He's okay. I mean, it took a while to grow on. Genial tener John aquí de nuevo. I'm really glad that you're here, and we are going to continue our study in the Gospel of Luke. So if you'll turn to Me alegro que estáis aquí. Vamos a continuar nuestro estudio en Lucas. Si vais a Lucas capítulo 8, versículo 40, si no tienes una Biblia, hay uno enfrente tuyo en la silla. Si no me conoces, yo me llamo Jim Glover, soy un pastor aquí en Headwaters. Y a lo mejor me reconocéis como el hombre que da los anuncios normalmente, pero esta mañana tengo el placer y la honra de compartir la palabra de Dios contigo. Como ya sabéis, estas predicaciones están traducidos al español, pero me di cuenta de que los chistes que intento dar aquí en la mañana no se pueden traducir al español muy bien. Y alguien vino y me dijo, tampoco traducen al inglés, ¿eh? Lucas capítulo 8, versículo 40. El título de esta predicación es Nuestra esperanza en tiempos desesperados. Vamos a hablar del dolor y del sufrimiento y respondiendo a tiempos desesperados en nuestras vidas. Y ahora muchos de vosotros ya estáis mirando al cielo porque esto es la última cosa del cual queremos hablar o pensar. Porque ahora mismo la vida está buena, estás cómodo. Te gusta tu trabajo, las personas con quien estás aquí, aún te gusta tu suegra. La vida, estás disfrutando una mar en calma, una brisca fresca y yendo viento en popa. Pero nuestro pasaje nos recuerda que todo eso puede cambiar en un instante. Y tu mundo puede revolucionar. Y eso es lo que ocurrió a Jairo
Era un hombre de familia exitoso, influyente, contento, pero todo cambió en un instante cuando aprendió que su hija de 12 años estaba muriendo. Y su mar en calma se convirtió en un tsunami de dolor y le rellenó de desespero, que le empujó hacia los pies de Jesús y le cambió las prioridades así. Y a lo mejor eso eres tú esta mañana. A lo mejor te acuerdas de unas noticias que cambiaron a todo. O tal vez eso serás tú en un par de días, cuando viene un diagnóstico sorprendente o la pérdida de una relación o una amistad. Pero algunos de vosotros ya conocéis bien el dolor y el sufrimiento. La idea de la vida cómoda con una mar en calma es un recuerdo distante y parece ser un chiste cruel, porque para ti el dolor y el sufrimiento han sido tus compañeros constantes. Esta mañana vamos a conocer una mujer en nuestro pasaje y eso era su vida. Su vida era genial hasta que se cambió en un momento porque tuvo una condición de pérdida de sangre, y lo cual llena su vida de dolor constante, toma todo su dinero y estropea las relaciones con amigos y familiares, y eso la empuja a Jesús, a los pies de Jesús en desesperación. Y eso a lo mejor eres tú esta mañana. Puedes estar en una batalla constante contra el dolor y el sufrimiento. Pero este pasaje es más que solamente el dolor y el sufrimiento. Esto tiene que ver con Jesús y con la esperanza que tenemos en Él. Porque vamos a ver a Jesús hacer unos milagros en las vidas de estas dos personas desesperadas. Y nos va a recordar que nuestra confianza en Jesús no es inapropiado. Él es el Mesías y gracias a su identidad de quién es, podemos tener esperanza en nuestros tiempos desesperados. Entonces, si queréis, si podéis levantaros, vamos a leer este pasaje, Lucas capítulo 8, versículo 40. Cuando Jesús regresó, la multitud se alegró de verlo, pues todos estaban esperándolo. En esto llegó un hombre llamado Jairo, que era un jefe de la sinagoga. Arrojándose a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa, porque su única hija, de unos 12 años, se estaba muriendo. Jesús se puso en camino y las multitudes lo apretujaban. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias, sin que nadie pudiera sanarla. Ella le acercó por detrás y le tocó el borde del manto, y al instante cesó su hemorragia. ¿Quién me ha tocado?, preguntó Jesús. Como todos negaban haberlo tocado, Pedro le dijo: Maestro, son multitudes las que te aprietan y te oprimen. No, alguien me ha tocado, replicó Jesús. Yo sé que de mí ha salido poder. La mujer, al ver que no podía pasar inadvertida, se acercó temblando y se arrojó a sus pies. En presencia de toda la gente, contó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz. Todavía estaba hablando Jesús cuando alguien llegó de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Al oír esto, Jesús le dijo a Jairo: no tengas miedo, cree nada más, y ella será sanada. Cuando llegó a la casa de Jairo, no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan y Jacobo y los padres de la niña. Todos estaban llorando, muy afligidos por ella. Dejen de llorar, les dijo Jesús, no está muerta, sino dormida. Entonces ellos empezaron a burlarse de él porque sabían que estaba muerta. Pero él la tomó de la mano y le dijo: niña, levántate. Recobró la vida y al instante se levantó. Jesús mandó darle de comer. Los padres se quedaron atónitos, pero él les advirtió que no contaran a nadie lo que había sucedido.
Ya os podéis sentar. I want you to know that the message today is not going to be a topical message. I'm not going to preach to you on the theology of Quiero que sepáis que el mensaje de hoy no será un mensaje tópico sobre la teología del sufrimiento. No os voy a dar 5 maneras de responder en tiempos desesperados. And he wants us Lucas nos cuenta una historia sobre Jesús. Esto es un narrativo. listen to him and respond. Quiere que veamos a Jesús y escucharle y responder a él. Eso es lo que vamos a hacer. Juntos vamos a repasar lo que pasó aquí y vamos a desarrollarlo poco a poco. Vamos a prestar atención a lo que Jesús está diciendo y quién es. Y vamos a fijarnos de cómo Él responde a 2 personas en su momento desesperado. Porque yo pienso que podemos aprender de ese ejemplo, de cómo Jesús nos va a tratar a nosotros mientras nuestro propio tiempo de dolor y sufrimiento. Entonces vamos a empezar con versículo 40 y dice que dice, cuando Jesús regresó. Entonces, ¿de dónde viene? ¿De dónde está regresando? Pues os recordáis que en versículo 22 de este capítulo, Jesús entró en un barco con sus discípulos para cruzar el mar de la Galilea. Y ya os acordáis seguramente del mensaje de Tom Clothier sobre esto, que hubo una tormenta y los discípulos con temor y asombro decían unos a otros: ¿quién es este que manda aún a los vientos y al agua y le obedecen? ¿Quién es este hombre? Y por eso son estas historias tan importantes, porque Lucas nos está mostrando que Jesús no es un hombre normal. No es un hombre ordinario, es alguien que puede calmar una tormenta y le obedece. No es solamente un hombre, es un Dios hombre, el Mesías prometido. Entonces aquí llega a la región de los Gerásenos y Lucas predicó sobre esto la semana pasada. Y ya os acordáis que estaban desembarcando y miran, echan el vistazo hacia arriba y ven a un endemoniado desnudo que vive en el cementerio al lado de unos cerdos. Y Lucas nos contó cómo respondió Jesús de esa situación y ordenó a los demonios que salgan del hombre y le restauró y le liberó y le transformó en un evangelista por Cristo. Y Lucas muestra cómo Jesús tiene poder sobre los demonios, porque no es un hombre, es Mesías. Pero ya os acordáis cómo la gente tenía miedo de eso, de esa poder y autoridad, y le piden que se vaya. Entonces se vuelve a meter en el barco y vuelve para Capernaum. Y cuando desembarcan del barco, hay una multitud enorme. Y esto no es sorprendente porque Jesús ya ha hecho mucha enseñanza e hizo milagros en Capernaum. Perdón. Ya sanó a la suegra de Pedro y sanó una multitud de gente y sacó un demonio de un hombre. También es el lugar en donde el hombre paralítico ha sido llevado en una camilla por sus amigos y bajado por un agujero en el tejo para acercarse a Jesús a ser sanado. Entonces, esta multitud está esperando a Jesús porque están abatidos y necesitan ser sanados. Algunos son curiosos que quieren ver a Jesús hacer un milagro, digo. Pero hay otros que están desesperados a verle.
Una de esas personas es este hombre Jairo, que le conocemos en el versículo 41. Y nos dice que era un jefe de la sinagoga. Siendo jefe, él tenía una responsabilidad sobre los servicios ahí en esa sinagoga de Capernaum. Era un líder, era un hombre influyente allí en esa ciudad. Y dice que, arrojándose a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa, porque su única hija, de unos 12 años, se estaba muriendo. Eso es un poco inesperado, porque no esperamos a un jefe de la sinagoga abrirse paso entre una multitud, a tumbarse a los pies de Jesús. Porque los fariseos y saduceos habían rechazado a Jesús. Pero Jairo conocía el Antiguo Testamento y conocía las promesas y profecías sobre el Mesías. Él había visto a Jesús performar milagros, cosas que solamente el Mesías podría hacer. Y él pone su fe en este Jesús. Entonces, cuando viene a Jesús en su desesperación, él ya sabe quién Jesús es y sabe lo que puede hacer porque es el Mesías. Entonces se tumba a sus pies y le suplica. Voy a leer esto y si eres un padre, quiero que escuchéis el desespero que hay aquí en su voz. Dice, mi hijita se está muriendo, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Ayúdame, está diciendo. Hay otra persona también en el multitud que está intentando acercarse a Jesús. Esta mujer ni sabemos su nombre. Es la mujer que nos lo introduce Lucas en versículo 43 y dice que, aunque no es específico en lo que estaba pasando con estos derrames de sangre, es común que piensen las personas médicas que esto era una hemorragia menstrual. Esto era una condición grave que nadie podía sanarla. Marcos nos dice que había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía y continúa a sufrir, y en vez de mejorar iba de mal en peor. Nadie sabe lo que hacer. Es una enfermedad incurable. Nadie puede ayudarla. Entonces, encima de su dolor físico, esta enfermedad también pone que es una persona ceremonialmente impura. Cualquier enfermedad de sangre pone que esa persona sea impura. Entonces, si ella venga a sentarse en una silla, esa silla sería impuro también. Entonces, ella no puede ser tocada por su esposo, por sus niños. No tendría un montón de amigos porque nadie podía tocarla o acercarse de ella. Ella era una marginada social, totalmente. No tiene dinero ni alivio, tiene dolor constante, está evitada por todos, llena de desgracia, y en ese momento de desespero decide
ir hacia Jesús con la poca esperanza que tiene y tiene el plan de acercarse a Jesús para que él no lo nota con esta multitud. Se puede esconder ahí con toda la gente, nadie la reconocerá, porque cualquier persona que la conozca diría, yo no puedo acercarme a ti. Y ella sabe que si Jesús le ve venir, que él le rechazará, porque ella es impura, ella tiene desgracia. Él, ¿por qué le daría importa a ella? O a ella, ¿por qué le importaría? Él diría. Entonces dice, yo me voy a acercarme de él desde detrás, le tocaré y me sanaré. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo responde Jesús a estas necesidades desesperadas de estas personas, de estas dos personas? Recordaros que estas personas no saben cómo va a terminar esta historia. Ellos no saben cómo va a responder Jesús, pero tú y yo podemos ver a Jesús a responder a su desespero. Yo creo que para mí me anima a verles responder y ver la esperanza que hay en Jesús. Quiero que notéis la compasión, la misericordia de Cristo. Cuando nosotros tenemos sufrimiento, la primera cosa que hacemos muchas veces es dudar el amor de Dios. Dios, yo pensaba que tú me querías. ¿Por qué me estás dejando sufrir? Sabes, hay personas que a veces pretenden querer, pero la verdad es que no le importa, son insinceros, no son sinceros. Hay personas que vienen a decir, ¿qué tal? Pero ¿eso de verdad significa que quieren saber la respuesta verdadera? Si tú quieres saber, si alguien de verdad quiere saber cómo estás, cuando ellos te preguntan qué tal, diles exactamente cómo estás. Dile, he estado sangrando por 12 años, estoy en dolor constante, y a ver cómo responden. Quiero que penséis que en medio del día más oscuro de tu vida, cuando tú estás lleno de dolor y estás en un momento desesperado, no tienes respuestas, ¿a Jesús le importa tu sufrimiento? Me alegro que los evangelios nos dan la respuesta. Escucha estos versículos. Mateo 14:14. Cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos. Marcos 1:41. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre, sanándole. Marcos 8:2. Siento compasión de esta gente, porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen nada que comer. Mateo 9:36. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Cuando estás agobiado y desamparado como una oveja, ¿tú crees que Jesús está movido a compasión? Aquí vemos a Jesús en acción. Jesús entra en ese desespero y está movido a compasión y va con él. No dice, es que no tengo tiempo ahora mismo, no es conveniente, te enviaré un mensaje luego. Él deja todo para ir con Jairo. ¿A Jesús le importa? ¿Cuántos de vosotros conocéis el himno A Jesús le importa? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? En el coro dice, oh sí, a él le importa. Yo sé que a él le importa.
No me acuerdo de lo demás, pero esa parte sí lo conozco. You're going to help me preach the sermon this morning. Entonces, esto es lo que quiero que So every time I hagas. ask the Tú me vas a question, does ayudar a Jesus predicar care? esta You're going to mañana. respond, oh yes, he cares. Cada vez que pregunto, ¿a Jesús le importa? Tú vas a responder, oh sí, le importa. You're really good. Great. We won't sing it. Eso era el primer intento ahí. We don't want any more distress. Muy bien, no vamos a cantarlo At the moment. porque Okay, so, eso how does no Jesus sería respond genial to the ahora mismo, woman pero... with this Entonces, ¿cómo responde Jesús a esta mujer Notice con verse 44. esta enfermedad sangrante? Nota versículo 44 de capítulo 8. Your plan worked. Ella se le acercó por detrás And entonces touched funcionó su the plan. fringe of his garment. And immediately y her lo tocó discharge el of borde blood del ceased. manto. Y al instante cesó su hemorragia. Y Well, Jesús denied it. preguntó, Peter said, ¿quién me ha "Master, tocado? the crowds surround Como you, todos and they're negaban pressing haberlo in on tocado, you. Pedro le dijo, Maestro, son multitudes las que te aprietan y te oprimen. For I Pero perceive the Jesús power replicó, has gone no, from you." alguien me ha tocado. Yo When sé the que de woman mí saw that ha she was salido not poder. bidden, she came trembling La and mujer, al ver que no down podía pasar inadvertida, se there in the acercó presence of all temblando the y se people arrojó a why sus she had pies. touched him. En presencia de toda la gente contó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz. Vamos a revivir este momento. Esta mujer tiene un deseo desesperado. No debería estar ahí, pero dice, voy a mover sigilosamente tras la multitud. No tiene ninguna idea de lo que va a hacer Jesús, solamente sabe que tiene que acercarse sin que la vea. Entonces va con toda la energía que puede tener y se acerca de él, toca el borde del manto y, por cierto, esta palabra tocó no significa una palmadita, esto significa sujetarle firmemente. Es la palabra que usó María Magdalena después de la resurrección, cuando se aferra a Jesús. Entonces, cuando ya puede tocar a Jesús, tira la mano y lo toca, lo agarra y en algún momento lo suelta. Y quiero que notéis la compasión de Cristo. ¿Cómo respondió Jesús a esta mujer que no tenía ningún derecho de estar ahí, de sujetar a su ropa? Pero quiero que veáis esta misericordia en la respuesta. Jesús responde a cada necesidad en su vida, no solamente a una, pero a cada una. ¿Qué pasa? En su fe se acerca a Jesús. Estoy confiando en toda mi vida. Está curada, está sanada físicamente. 12 años de sufrimiento. Fin. Terminado. Y Lucas enseña que Jesús tiene poder y autoridad sobre la enfermedad. También está sanada, está curada espiritualmente. Jesús dice que tu fe te ha sanado. Y luego dice, vete en paz. Jesús no solamente la ha curado físicamente, le ha perdonado sus pecados. Ya os acordaréis de la historia de la mujer que era una pecadora en Lucas capítulo 7, versículo 48. Simón no respeta a Jesús, no la trata con respeto.
con respeto, que no Jesus said to that woman. limpia sus pies ni nada cuando entra en su casa. Pero esta mujer And entra those who were at the y table with him began to say limpia among sus themselves, pies. "Who is this who even forgives eh, sins?" y entonces le dijo Jesús, tus pecados quedan perdonados. Y dice a la mujer, y bueno, los otros primero están diciendo, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Y dice, tu fe te ha salvado, vete en paz. Go in peace, your sins are forgiven. Se ve el poder y la autoridad de Jesús, otra vez, a perdonar pecados. No paró allí con su necesidad físicamente, espiritual, pero también ha sido socialmente aislada tantos años. Y entonces aquí, en llamarla de las tinieblas, de la sombra, asegura que esta mujer está restaurada socialmente, porque la gente tiene que ver que esta mujer ha sido curada. Y cuando ya sale de eso, de su escondite, ya puede ser restaurada socialmente también. Él se ocupa de todo eso. Y piensa en esto, él está en ruta a una emergencia. Hay una niña que está muriendo con un padre desesperado a su lado y para una mujer, una nadie, y la sana y la restaura. Es movido a compasión. No la ignora porque hay un hombre, un influyente, un rico aquí. Ella es una nadie socialmente, pero a ella le importa a Jesús. Y dice, alguien me tocó, yo quiero saber quién me tocó. Esas son palabras de compasión, de misericordia. Él la estaba restaurando socialmente. La llama de la oscuridad hacia la luz para su bien. El poder y autoridad de Jesús sobre la enfermedad está mostrado aquí. Entonces ella todavía no sabe lo que está pasando aquí, lo que está ocurriendo, solamente sabe, ya saben lo que hice, ya saben lo que hizo. Jesús me va a gritar, me van a matar, la multitud me matará. Y yo, cuando leo estas palabras, ¿sabes lo que dice Jesús a esta mujer? Su primer palabra es hija. No la rechaza, no la insulta. Llamándola hija es como decir, oh, amigo querido. No dice, has roto todas las reglas. No, dice, hija, te quiero. Y yo me he ocupado de todas tus necesidades. ¿A Jesús le importa? Oh, sí. Sabes, aun si no se siente así, no se parece que sí, no importa cuán gran tu pecado, cuán indigno te sientes, cuán rechazado has sido por otros. Cuando tú vienes a Jesús en fe, Él es movido a compasión. ¿Tú crees eso? Christ is moved with compassion, but then he goes on, and I like this. It blows me away. He talks about the competency. Lucas nos recuerda que Jesús es movido a compasión y también nos recuerda de la competencia de Cristo. Porque cuando estamos sufriendo, no solamente dudamos el amor de Dios o la misericordia de Dios, pero también dudamos sus maneras. Pensamos, bof, tú no es que estás haciendo, Dios. The wicked, they're fine. Me, plagued every morning. And his view was, God, you're an idiot.
está And pensando, we're like that. And I think one of the most eh, difficult eh, things in suffering is we know what God should do, but He doesn't seem to know what to sí, do. a veces cuando estamos sufriendo nosotros pensamos que sabemos lo que Dios debe hacer, pero Él no sabe qué debe hacer. Y Now think about it. What Jesus does in this passage does not make any sense. Let's put tienes que ourselves in pensar que lo que Jairus' está haciendo shoes. Jesús en este pasaje no tiene ningún sentido. And just Ponte en los pies de Jairo ahora mismo. Vive este evento con él. Tú estás desesperado, tu única hija de 12 años está muriendo. Finalmente, tras la multitud, llegas a Cristo, imploras con Él que venga a sanar tu hija y Jesús dice, vamos, bien, vámonos. Entonces ya estáis en ruta y te sientes como que la carga se ha levantado y ya tienes esperanza otra vez. ¿Y qué pasa? Versículo 42, están como ahogados por la multitud. Ahí esa palabra significa ahogar. Y bueno, dice, las multitudes lo apretujaban. Y eso es lo que también significa ahogar. Es la misma palabra que se usa en la parábola del sembrador, cuando las malas hierbas son ahogadas. O bueno, las buenas hierbas son ahogadas por las malas. Entonces imagina que estás casado a una persona increíble que tiene una emergencia médica y llamáis a la ambulancia por este infarto y para ir al hospital y salís de la casa en la ambulancia y estáis dentro de un atasco, pero la ambulancia no enciende la sirena y no encienden las luces, solamente va lentamente, sigue lentamente tras un atasco. ¿Cómo te sentirías? ¿Estarías totalmente incontrolable? Aquí está Jesús, no está encendiendo las sirenas y las luces, no aparta la multitud, no hay nada de rapidez aquí. Y luego Jesús hace lo que no puedes ni puedes imaginar. Para en medio de una multitud y dice, ¿quién me tocó? Jesús, esto es... ¿De qué estás hablando, Jesús? Mi hija está muriendo, nosotros tenemos prisa. Y por cierto, Marcos dice que todos los discípulos, no solamente Pedro, él solamente está hablando por todos, dice, hola, Jesús, todo el mundo te está tocando. Y estás viendo esto, pero Jesús no para, dice, ya lo sé, pero yo sé que alguien me tocó. Y luego resulta que es aún más raro, porque ves que es una nadie, una mujer que no tiene nada de importancia. Mi hija está muriendo y tú estás hablando a esta mujer. Y Jesús tiene una conversación con ella. Y en ese momento, retraso tras retraso, Jairo ha tenido que estar dudando la misericordia y competencia de Jesús. Eres un idiota, ya me has fallido, sí, fracasado. Mientras está hablando, alguien viene y dice, de la casa de Jairo, viene y dice, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Y Jesús, al oír esto, le dijo a Jairo, no tengas miedo, cree nada más y ella será sanada. Jesús dice, no temas,
cree. explain anything. He didn't give details. He didn't No give explica the big nada, no da picture. detalles, no da el... Jairus, trust me to do what's Jairo, right. You don't understand what's going on, but trust me. You Jairo believe in confía me. que Keep estoy believing in haciendo me in this moment. lo que es mejor And I think aquí. that's the message Sigue we a really need fiar to en take mí to en heart. este momento. You believed in Esto es el Jesus mensaje before que this tenemos crisis que hit llevar you. con Why nosotros. stop now? Tú has Keep believing. creído este mensaje antes, no para ahora. Sigue a creer, sigue a fiar. And the reason we can trust him is because while Y none la of this razón por seems la to cual make podemos sense, fiarnos, porque nada de and esto while tiene you can't sentido, figure out what God is todo doing de or esto tiene sentido. understand, and it seems so Y odd and mientras bizarre, tú no entiendes lo que está haciendo Jesús y parece muy raro, there's a plan and purpose. Jesús tiene un plan y un So let's look at propósito. this competence. Keep your Entonces, fingers in miremos Luke esta and go over to competencia. John chapter 9. I wanna show you a powerful verse that I think Vamos a is just pasar a so Juan helpful to capítulo really 9, understand and to really chew on. Because I would suggest to you that this entire event was porque not yo voy a outside of God's sugerir control. que este evento God was entero not sleeping. no era fuera del control de This Dios. was divinely ordained by Dios God. no In está His viendo. providence, each person was Esto there. fue Every word that was totalmente spoken, controlado every por Dios. action, Cada every palabra move que ha was sido all dicho, cada providentially acción orchestrated by ha sido God. orquestado This was por not Dios. just a random series of events, but an example of God's providence. Esto era un ejemplo de la providencia de Dios en obra. En Juan capítulo 9, versículo 1. A su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿para qué este hombre haya nacido ciego? ¿Quién pecó, él o sus padres? Porque en ese día pensaban que si eres ciego fue la culpa de alguien. ¿Fue él o sus padres? Y él dio la respuesta en versículo 3. Ni él pecó, ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Dijo, esto no era un juicio de Dios, esto fue un regalo de la providencia de Dios. Dios iba a hacer algo increíble, una obra increíble. La obra de Dios va a hacerse evidente en su vida. Porque en ser ciego va a ver a Jesús, va a notar a Jesús, y sin eso no lo hubiera visto. Entonces este hombre ciego trae la gloria a Dios y afirma la identidad de Cristo. Y el resultado de eso es que viene a Cristo y sus pecados son perdonados. Yo pienso que, yo creo en una manera similar que el control soberano de Dios está evidente en esta situación. Estos regalos de sufrimiento han sido utilizados por Dios para traer gloria a Dios y también para afirmar la identidad de Dios. Y es a causa de su fidelidad que tenemos el privilegio de leer de esto en Lucas capítulo 8. Dios se aseguró que los dos estarían en Capernaum ese día, en ese tiempo, para que juntos traerían gloria a Dios. Jairo no entiende. Dice, Jesús, ¿por qué no tenemos la sirena puesta? ¿Por qué no vamos deprisa? Yo quiero que sanes a mi hija. Y Jesús diría, ya sé lo que quieres tú, pero yo tengo algo aún mejor en mente. Fía en mí. Yo la voy a levantar de la muerte, porque yo tengo que demostrar mi poder y autoridad
autoridad sobre la muerte. When the women Yo voy a hacer eso para tu interrupted hija. the journey, it was a divine appointment. Cuando la mujer Interruption interrumpió didn't just happen, it was a divine ese viaje a la appointment. casa de Jesus Jairo, knew eso God had put that woman in that place Eso at era that un time, retraso that need, intencional de Dios, everything right there, and this woman is que gonna puso glorify todo ahí en God ese momento and para lift que up esta Jesus mujer as Messiah, traiga and Jesus knew that. atención This al woman poder had de no Cristo. idea that her 12 years of suffering Ella no was sabía part que sus of 12 God's años de plan. It was a sufrimiento providential gift formaba and parte purpose del and plan de Dios y value. que tenía That valor, God would use que Dios that suffering. He would iba a be utilizar glorified through ese that sufrimiento, que sería glorificado tras ese suffering. So when Jesus sufrimiento. stopped and said, "Hey, Entonces cuando Jesús paró y dijo, oye, alguien me tocó, that was eso not no era, bizarre behavior." una reacción rara, eso formaba parte del plan. Because Jesus knew he had to Porque bring the Jesús sabía testimony que of this tenía woman que into traer el testimonio de that esta God mujer had al público, moved and orchestrated que Dios and había providentially gifted to bring her to movido that moment. todas las And piezas Jesus para welcomes que her este to the momento stage so that she can be restored ocurre socially, de esta but so that manera, she can para que sea testify restaurada socialmente, pero para también podría ser un testigo a decir, Él me curó. Eso es lo que estaba haciendo Jesús. Y en sus situaciones desesperadas sería fácil perder el detalle de lo que está haciendo Jesús de su gran plan. Y dice a Jairo, no pares a fiar en mí, sigue a creer en mí. ¿Cuántos de entre vosotros habéis memorizado Juan 11:35? ¿Alguien conoce ese versículo? Es un versículo que dice, a ver, lo conozco en inglés, pero en español no. Dice, Jesús se echó a llorar. O Jesús lloró, vamos a ver. Pero es cuando las hermanas de Lázaro vinieron a Jesús a decir, tu amigo querido Lázaro está muriendo, ven a sanarle. Y él espera 2 días antes de ir a su casa, y cuando finalmente llega a la casa ya Lázaro murió y está en una tumba, y dicen a Jesús, Jesús, si estuvieras aquí no hubiera muerto. Y decimos eso muchas veces, decimos, Dios, si tú estuvieras aquí esto no hubiera ocurrido, tú podrías haber parado este sufrimiento. Pero lo que tú y yo tenemos que entender es que a veces Dios tiene otro plan y otro propósito. Jesús no solamente quería sanar a Lázaro de una enfermedad, él quería levantarle de la muerte. Dice, esta muerte es para la gloria de Dios. La causa de su muerte es para amplificar la gloria de Dios. Y por eso dice Jesús a Jairo, no temas, confía en mí. ¿A Jesús le importa? Sí. ¿Jesús sabe lo que está haciendo? Tú puedes fiar en Él aun cuando no tiene sentido. Parece que no tiene sentido y tu corazón está roto. Y por cierto, Él entiende tu sufrimiento. Él está movido por nuestro dolor. No tengas miedo, solamente cree. ¿Cómo vamos? Ay, me quedan 2 minutos. Vale, vamos a ir a la casa de Jairo. Jairo, sabiendo que su
hija estaba muerto. Tenía fe a traerle a Jesús a su casa. Y cuando llegan, el funeral ya ha comenzado. Entonces sabemos que han tardado a lo mejor un par de horas en llegar. Ha habido un retraso allí y los funerales judíos son un poco diferentes de nuestros funerales hoy en día. Son aquí hoy en día son callados y calma, pero un funeral judío era diferente. Tendrían flautistas y estarían tocando unas notas disonantes, notas altas, un poco como tocas tú, Angie. Eso solo era para ti, Angie. Notas altas disonantes. Entonces estás caminando, tienes flautistas que están tocando notas que no van juntos, disonantes, y luego tienes dolientes profesionales que no hacían nada más que gritar y aullar. Habría gente también rompiendo la ropa, y todo eso era parte de ser un doliente. Entonces, cuando llegan aquí, ven los flautistas, hay un poco de caos aquí, hay mucho ruido, hay dolientes, y Jesús dice: salid de aquí. Si tú eres un doliente profesional y dice, alguien entra y dice, vete de aquí, ella no está muerto, está durmiendo, tú vas a burlarte de él, y eso es exactamente lo que pasa. En versículo 54 la tomó de la mano y le dijo: niña, levántate. Él tenía el poder y autoridad sobre la muerte, a levantarla de la muerte. Y también Jesús mandó darle de comer. Yo he subrayado eso en mi Biblia. Jesús mandó darle de comer. Eso es un mandamiento que los baptistas sigan hasta el día de hoy. Pero ¿sabes por qué le dieron algo a comer? Para mostrar que no era un espíritu. Tenían que mostrar que no era un fantasma. Para mostrar que Jesús verdaderamente le había levantado de la muerte. Un par de cosas y ya terminaremos. Sabes que Jesús también dice que Lázaro está durmiendo. Le voy a levantar. Dice, esta niña está durmiendo. La voy a despertar. Solamente está diciendo que la tengo que despertar. En 1 de Tesalonicenses 4:13 dice: hermanos, no queremos que ignoréis lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no os entristezcáis como esos otros que no tienen esperanza. Fijaos bien el misterio que os voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Eso es 1 de Corintios 15:51, 1 de Reyes 2:10. David murió y fue sepultado en la ciudad que lleva su nombre. Esto es la buena noticia. Tú tienes un alma y también un cuerpo. Todo lo que hace que tú eres tú forma parte de tu alma. Si tú estuvieses en un accidente de coche horrible y pierdes tu brazo, todavía serías tú, tendrías tu alma. Si tendrías un horrible accidente y pierdes más de un brazo o también unos pies, todavía serías tú, tendrías tus memorias, tus emociones,
pero en At muerte death, pierdes tu you cuerpo. lose your body. Pero tú todavía eres But tú. you are still Tú you. tienes tus memorias, tus You have emociones, your tu memories, personalidad. your emotions, Tú eres your tú. personality. You are you. Y la Biblia dice, And the Bible says, and you've heard this phrase, to be absent from the body is to be that comes absent from the body significa ser where Paul said, I'd rather be away from aparte the del body cuerpo and at home with significa the ser Lord, because he said that would junto be con far el Señor. better. And so at death your spirit, Entonces en la muerte tu your soul espíritu, goes to be with God, tu alma va a estar con el and Señor your body is put in the ground y to tu sleep, cuerpo to rest está in peace. puesto en la It is tierra. your body that sleeps, not Es your tu soul. cuerpo que duerme, And one no day, tu espíritu, Christ no is tu gonna alma. say to Y you, un día arise, just as he said to Cristo that child, vendrá arise, a just as he said to Lazarus, los "Come cuerpos a forth." llamarlos He has the a power and authority to do that. He's gonna despertarse, raise a that dead levantarse, body. It's gonna be alive. y será glorificado, será un cuerpo transformado para el cielo. Tu alma será reunido con tu cuerpo y tú estarás con Dios para siempre. Dice que no habrá más muerte ni lágrimas porque Jesús va a hacer que esto pase, que está en el final tiempo. Voy a leer este pasaje de Juan, capítulo 5. Porque no solamente son creyentes que serán transformados. Sabes que los no creyentes también serán reunidos con sus cuerpos, pero ellos no estarán con Dios para siempre. Ellos van a endurar juicio por su pecado, van a ser castigados para siempre en el lago de fuego. Dice Juan capítulo 5, versículo 21. Jesús tiene el poder de salvarte de tus pecados. Jesús te transformará, tendrás vida nueva. Versículo 28, no os asombréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán de allí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Un día el Mesías, Cristo, Señor de Señor, Rey de Reyes, todos ellos oirán su voz y sus espíritus, sus almas serán reunidos con los cuerpos, y los que creyeron en Dios van a disfrutar de una eternidad que ni podemos imaginar, y los que no van a endurar una realidad que tampoco podemos imaginar en un lago de fuego, separados de Dios para siempre. Hay muchísimo más que podríamos decir de todo esto, de lo que hizo Jesús aquí, esta resurrección. ¿Qué son resurrecciones? Tendremos cuerpos viejos, cuerpos nuevos. Hay tantas preguntas así, pero Lucas ha escrito esta historia para que veamos a Jesús, para que veamos y seamos convencidos que Jesús tiene poder y autoridad sobre la muerte, que tiene poder y autoridad para perdonar a tus pecados. Y por la identidad de quién es, si venimos en fe, podemos tener esperanza en tiempos desesperados. Amén. Entonces, 3 cosas aquí. 1, Jesús es el Mesías, y si no sabes quién es, serás perdido a tus pecados para siempre.
Y si and no know that one day He will tienes fe en give you Jesús the para ultimate para healing. perdonar a There'll be tus no more pecados, pain, tienes no more que suffering in heaven. hacer eso. And one Un day día, your body, He'll resurrect it from the ground. It'll wake up Dios that old sleepy body, de make it right for heaven. It'll be a glorious thing. Number two, un día Dios despertará tu cuerpo para reunirlo con tu alma never y doubt tú quieres estar passion con of Él para Christ siempre. for you. Jesus Número there, 2, Jesús es nuestra esperanza en el tiempo de desesperación. A Jesús le importa, sí le importa. may not have a clue why your life is where it's at, and Número the Bible 3, says, "Believe and Jesús keep on believing, casting all your care on Him because He cares for you." Now, Jesús merece tu confianza. I just want to read Hay un versículo en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 7, depositad en Él toda ansiedad porque Él cuida de vosotros. and it's so true. Does Entonces Jesus ahora care está when my leyendo heart un himno. too deeply for mirth A Jesús le importa cuando duele mi corazón. A Jesús le importa cuando mi camino es oscuro. O sí, a Él le importa. Yo sé que a Él le importa. Su corazón está tocado con mi dolor. Cuando los días son largas y las noches horribles, yo sé que mi Salvador me quiere. Vamos a orar. Señor, estamos tan agradecidos que tú has mostrado tu amor aun cuando nosotros somos pecadores, que has enviado a tu Salvador a rescatarnos y traernos a ti. Estamos tan agradecidos por este amor increíble y esta gracia que ha sido compartido sobre nosotros. Padre, tú conoces el dolor y el sufrimiento y como hemos leído, eres movido a compasión. Ayúdanos a fiar en ti, a fiar en tu corazón, en tu sabiduría. Sabemos que podemos depositar nuestra ansiedad en ti. Ayúdanos a danos la fuerza a hacer eso. Y cuando viene el tsunami de dolor y nos abate, ayúdanos a agarrarnos de tu mano y no soltarlo. Señor, a todos los que no te conocen o no han puesto su confianza en ti como su Salvador, déles confianza hoy, que pueden fiar en ti y ayudarles a creer en ti. Amén.